Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación que ha sido. Vamos, no esperaba así ver todo el currículum casi en este momento. Y espero que eso no cree falsas expectativas a quienes están con nosotros, porque la verdad es que muchas de las preguntas son de difícil respuesta. Pero bueno, siempre creo que es interesante tomarse un tiempo para reflexionar juntos y esto es una oportunidad para ello. Y me parece que este ciclo es muy necesario. Ojalá hubiera más eh, espacios como este o más momentos en que se repita para pensar juntos en el desarrollo infantil y adolescente y lo que implica para ese desarrollo pues el uso de las tecnologías. Entonces, muchas gracias por ello y ya sin más voy a empezar. Em, Claro, ya se ha dicho en otras ediciones del ciclo, en otras presentaciones, ya se ha hablado de que efectivamente los niños, las niñas y adolescentes de este siglo se están criando en un mundo habilitado para Internet, donde blogs, redes sociales, los mensajes instantáneos compiten desde luego con ventaja con la comunicación cara a cara y telefónica. Es que aun teniendo el teléfono móvil no se usa para una interacción como tal teléfono, sino más bien como un vehículo de mensajes escritos, ¿no? Y entonces compiten con ventaja como medios preferentes para interactuar con otras personas. Claro, nos decimos, pero si es que desde que hace miles de años, desde que existen los primeros atisbos de algo tecnológico, el cambio social ha sido constante y en todo momento ha habido un desarrollo acorde con ello de las personas, una adaptación. Y así lo vemos, el rápido desarrollo de la tecnología, de la información y las comunicaciones ha dado lugar a una adaptación rápida, sobre todo precisamente de las generaciones más jóvenes. No diré yo que están alfabetizados digitalmente ni que son nativos digitales, porque no es cierto en todos ellos. Sí, en la mayoría, pero no en todos. Bien, las tecnologías, desde luego, sí, facilitan oportunidades de conocimiento, de experiencias sociales, pero suponen también retos y riesgos, como nos ha dejado de citar y de mencionar a lo largo de este ciclo de presentaciones. Ellos mismos nos lo dicen. Esta chica de Canadá dice, por ejemplo, sí, creo que los beneficios de las redes sociales, precisamente hacer amigos, ser capaz de comunicarse muy rápido, puedes formar conexiones y también encontrar comunidades, grupos de personas que disfrutan de las mismas cosas. Puedes aprender más cosas y también averiguar, descubrir cosas que te encantan que pueda haber por ahí. Y este chico de Inglaterra dice, yo no creo que la cosa se trate de utilizar menos las redes sociales porque pueden ser algo bueno. Creo que es más importante hacer mejores y más seguros las redes sociales y enseñar a la gente cómo usarlos con seguridad y a cuidarse, enseñar a cuidarse a ellos mismos. Podríamos añadir y a cuidar de los demás, que es un poco probablemente el leitmotiv o la esencia de lo que vamos a ver esta tarde. Claro, para ello, ¿qué es lo que yo creo que hay que tener un lenguaje común que igual se da por hecho y igual no todos, no todas tenemos acerca de los elementos del título de la presentación, ¿no? Estos nuevos conceptos y usos del lenguaje digital, las memes, los memes, perdón, los emoticonos, los stickers. ¿Qué es un meme? Pues aunque viene del griego, de cosa que se imita, eh, en realidad fue acuñado por Richard Dawkins en los años 70, un biólogo inglés que recordaréis es a partir del modelo del gen, o gene en inglés, él habla del meme, denominando así a una unidad mínima de información que también se transmite como en los genes y que se recibe por enseñanza, por imitación o por simple asimilación. Claro, esto no nos resuelve mucho porque más bien como se usa ahora es como una imagen,
un vídeo o texto o su combinación, por lo general distorsionado con fines caricaturescos y que se difunde principalmente a través de Internet. Tiene usos comerciales, la publicidad usa muchos memes, de propagación de una idea, o lúdicos, sobre todo lúdicos, como dice Basulto, contribuyen ya sobre todo a difundir banalidades en vez de ideas importantes, pero bueno, podrían también utilizarse para estas ideas. Los memes buscan, claro, siempre ser llamativos, buscan la atención del público, tienen un efecto como o un elemento innovador, sorpresivo para captar la atención. Pero además, Shipman señala que una motivación importante para que los usuarios, y diríamos sobre todo los jóvenes, pero no solo, difundan y reinterpreten memes en línea, es la necesidad de pertenecer a una comunidad definida, al menos parcialmente, por esas prácticas culturales. Es decir, que hay como una especie de estilo o tipología de memes que definen a un grupo frente, por ejemplo, y no a otro. Y esto, claro, es muy importante precisamente en los años de la preadolescencia y de la adolescencia, en los que la pertenencia al grupo es una cosa muy importante. Más que siempre es importante, pero es más que en las edades de la niñez más tempranas y también, aunque va diluyéndose a lo largo de la adolescencia, pues también es más importante en esos años que en edades posteriores, aunque siempre los grupos son importantes, depende de cómo, pero siempre son. Bien, los emoticonos, ¿qué diferencia hay con lo anterior? Bueno, pues el emoji o emoticono, emoji es la versión japonesa, pero admitida por la Real Academia, por eso está ahí, y el emoticono o emoticón también admitidos ya por la Real Academia. Por cierto, Wikipedia dice que no, pero sí. Serían esas pequeñas imágenes o iconos digitales que se usan en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etcétera. Esto es así ahora, pero es cierto que al principio no era así. Primero se representa una emoción facial, un gesto de la cara, y surgieron tan pronto como en el siglo XIX. Incluso antes ya había, el Morse ya tenía estrategias parecidas, pero en 1881 es cuando aparece en o cuando se recopilan y se publican en una revista estadounidense. Eran signos gráficos del teclado que simulan esos gestos de la cara para expresar el estado de ánimo del emisor o el tono del mensaje. Y esto va modificándose como pictogramas para incluir emociones más complejas en imágenes cada vez más realistas y personalizadas. Luego se añaden otros pictogramas, ya no solo se trata solo de caras, de contenido muy variado, no solo emocional, en catálogos muy amplios, cada vez más, cada vez se inventan nuevos. Bien, la función que tienen pues es la abreviación de los mensajes, la transmisión fácil e instantánea, no perder tiempo en expresar sobre todo pues determinados contenidos, no solo ya emociones, aunque el nombre sigue quedando como emoticono. Por último, los stickers o pegatinas, en su denominación en nuestro idioma, son pequeñas imágenes o animaciones, pueden ser lo anterior, que complementan las interacciones digitales, sobre todo en WhatsApp o en otras aplicaciones también de mensajería instantánea. Se utilizan, añadidos a los mensajes como reacción a un comentario del interlocutor o interlocutora o como despedida, etcétera. Tiene un contenido emotivo o gracioso, a menudo infantil. Este elemento se puede generar a partir de fotos propias, de memes, de emoticonos y también implica o indica, señala determinados hábitos comunicativos y estilos. Hay gente que tiene determinado estilo al emplear
utiliza siempre determinado tipo de pegatinas. Es decir, crean una comunidad en la que uno se reconoce estéticamente o reconoce un vínculo de amistad y hay pues, elementos como en todas las relaciones que son como inherentes o que son peculiares a esa relación. ¿Por qué nos preocupa la existencia o el uso de estos elementos, ¿no? De la comunicación digital? Bueno, pues porque esa versatilidad de los memes, las pegatinas, los emoticones, se puede utilizar, claro, con distintos objetivos. Siempre para captar la atención del interlocutor e indirectamente, entonces, conseguir reconocimiento de los demás. Entonces, desde luego, siempre que se activa ese reforzamiento, que es el reconocimiento de los demás, pues se activa correspondientemente el área cerebral de recompensas, como hemos escuchado, ¿no? En la presentación de Almudena Capilla de hace unas semanas, con la consiguiente liberación de dopamina. Es decir, si yo consigo que el otro atienda lo que digo o que le parezca bien, pues eso es un reforzador muy importante. Claro, tiene que ver con la motivación de pertenecer al grupo, de no quedarse atrás, de la búsqueda de complicidad, y volveremos a ello más tarde. Luego, también, claro, se puede utilizar con el objetivo de burlarse, de ridiculizar, de excluir a otros, como un complemento además del lenguaje ofensivo, lo que se suele llamar lenguaje de odio, hate speech. Esto también tiene que ver con normas subyacentes al grupo, ni siquiera explicitadas, pero son normas que rigen lo que se espera o lo que yo espero de los otros en mi grupo con el que me estoy comunicando. Esto puede ser algo relacionado con una agresión o con un acoso, pues puede serlo, claro, ya volveremos, ya iremos un poco después a ello. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, porque los datos nos hablan de cuánto se usa todo esto. Entonces, ¿para qué se usa? Tendría que ir ligado al ver la frecuencia de uso. Como señalaba Manu Tapia en su presentación también de hace semanas, el 67% de los niños y adolescentes usan las redes sociales todos los días entre el 9 y 16 años, y son una cantidad de más de 5.500.000 de escolares, 5 millares y medio de escolares. Pero bueno, también tenemos estos datos que nos vienen del estudio de salud internacional en el que siempre también participa España desde hace muchos años y que se ejecuta, que se renueva cada 2 años. En el último lo que encontramos es que a pesar de poder comunicarse todo el rato con otros y con otras, los chicos, las chicas de 11, 13, 15 años, que son las edades que se exploran, se sienten solos casi siempre. ¿Cómo es posible que con un método de comunicación continuo, ¿m? Y que se usa todos los días, no se apaga, o casi todos los días, eh, se esté solo? Además, esto es más preocupante porque hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto al género, y son las chicas quienes más solas se sienten. Como podéis ver en el gráfico, la parte de arriba es España, la parte del medio está señalando los datos de todo el estudio internacional, con las medias que se encuentran abajo. Bien, ¿por qué se sentirán solos? Nos preocupa entonces que pueda ser también, bueno, se puede sentir solos porque a pesar de tener eso, o nadie te llama, o tú estás solamente como observador porque no te convence, porque no te atreves a participar, pero también, bueno, pues puede ser porque hay conflictos serios debidos al uso de los medios de comunicación social, como nos señala una quinta parte. Esto solamente son datos de la Comunidad de Madrid, del mismo estudio que en España se lidera o se lleva a cabo desde la Universidad de Sevilla. Bien,
¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues que sobre todo a determinada edad, entre los 15 y los 18 años, es cuando más conflictos se han tenido por el uso de los medios de comunicación social, ¿m? Que además son más las chicas, ¿m? Y sobre todo son las chicas, uniendo las dos variables, las chicas de 15 y 16 años, en las que superan la media de 20, de la quinta parte, y superan el tercio de ellas, casi el 35% de ellas, que han tenido conflictos serios debidos al uso de comunicación social. Como el estudio no detalla en esta tabla el motivo de conflicto, podemos suponer que muchas veces son interacciones que podemos llamar ciberacoso. Cuando hablamos de ciberacoso no son interacciones en realidad puntuales, sino sostenidas en el tiempo, o una interacción que ha tenido una repercusión porque otros han repetido al difundirla. Bien, entonces los datos también del estudio, pero aquí sí, estos son internacionales, no todos los países que han intervenido, una selección de ellos, pero aquí vemos cómo la cantidad de ciberacoso que se sufre todavía a los 11, 13 o 15 años es cuantiosa. Hay que decir que en España los datos son menos, ya cuando hicimos los dos estudios del informe del Defensor del Pueblo, aparecía ciberacoso en una medida pequeña, pero coincidente casi siempre con los que decían que lo hacían o que lo recibían o perpetraban también otras formas, otras modalidades de abuso de poder contra sus compañeros o recibían de sus compañeros. Pero vemos también que ha aumentado con respecto a aquellos datos, pero que desde luego en otros países el problema es todavía mucho mayor. ¿Por qué nos preocupa? Pues porque todo esto que estamos viendo pues, tiene efectos nocivos. No voy a entrar en el efecto dañino del uso excesivo de pantallas para el desarrollo cerebral y también social del que han hablado mis compañeros Almudena Capilla y Miguel Hierro. Vamos a centrarnos más en el uso como herramienta de transmisión de contenidos y de contenidos, claro, negativos. Manuel Tapia hablaba hace semanas de los bulos, en los que también participan y reciben los chicos y chicas, los adolescentes, también los niños, también los adultos. Vamos a hablar más bien de las experiencias interpersonales dañinas. Por ejemplo, pues cómo se utiliza como vehículo de difundir lenguaje de odio a través de los memes, a través de los insultos, dirigido a compañeros o compañeras también por su origen nacional o étnico, por su religión, por su orientación afectivo-sexual, por su discapacidad, por sus ideas políticas. Es decir, vemos que es una nueva herramienta para ejercer el odio, las agresiones, la violencia en definitiva, contra otras personas. Claro, conscientes o inconscientes, que aquí esto es una de las preguntas que que se han hecho, algunas acciones de los adolescentes en el mundo digital constituyen conductas tipificadas en nuestro Código Penal, pues calumnias, injurias, amenazas, acciones contra la intimidad, ¿no? Cuando se difunden fotos sin el consentimiento de la otra persona, sobre todo en el ámbito de la privacidad de las relaciones sexuales, pero también en realidad, cualquier foto que se pueda difundir sin el permiso del otro, pues es algo ilícito. Tengo que decir, no puedo dejar de decir que muchas veces, con la mejor intención, por eso digo, conscientes o inconscientes, es muy común ver cómo en las familias, como una persona pone las fotos de sus hijos como perfil, bueno, con la idea de que lo ven sus contactos. Pues que los contactos que tenemos pueden ser, aunque sea temporalmente, personas muy diversas, porque continuamente nos piden el número de móvil para multitud de actividades, sobre todo comerciales.
no conviene poner las fotos de los hijos, no sabemos quién las va a usar, quién las va a copiar, quién va a hacerlo. O sea, hay modos de reducir el tiempo, de bajarlo. Cada vez hay más herramientas para permitir que no se hagan acciones ilícitas, pero aún así mm, eh, poner en el estado, poner en nuestros perfiles las fotos de los menores no sería una buena práctica. Bien. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, están muy documentadas las consecuencias negativas del acoso y del ciberacoso, que, bueno, hay diferencias, pero son más las similitudes entre las dos modalidades de ejercer maltrato por abuso de poder en una relación más o menos estable en el tiempo. Son más las similitudes que las diferencias. Lo único que quizá el impacto de la difusión o del grupo, que es hasta el infinito en el caso del ciberacoso, pues impone, claro, una diferencia y una impotencia a la hora de controlar hasta dónde lleva esto que me están haciendo. Bien, las consecuencias, no voy a entrar en ello, hay mucha información, son psicológicas, son sociales, son psicosomáticas, son a corto plazo, son a largo plazo, es en el día a día, es hoy mismo, ahora mismo, pero es también en el futuro como adultos. Es recomendable el informe de Amnistía Internacional centrado en acoso y ciberacoso en la comunidad de Extremadura y en Galicia, con testimonios de profesorado, familias y de chicos y chicas, porque está muy presente en todos los testimonios las consecuencias en el momento que se detectan, las consecuencias en tiempo después, también en las propias familias. Eh, Además, ha señalado la importancia que tiene una buena convivencia, una buena ciberconvivencia para favorecer el rendimiento académico. Hay datos del informe de PISA, por ejemplo, pues eso, los 47 puntos menos en ciencia en el alumnado de los centros donde es frecuente el acoso escolar, una desviación de casi un 10% respecto de la media. Pero no deberíamos buscar la buena convivencia solo como un medio para la excelencia académica. Esto no es así. La buena convivencia es un fin en sí misma. Es tan importante nuestro desarrollo en relación con los otros que debería ser un objetivo en sí mismo y un criterio de calidad de un centro, pues todas las intervenciones que vayan en contra del acoso o a promover la convivencia y no considerarlo como algo así. Tienen esto, pues debe ser que tienen algún problema. Bien, ¿por qué nos preocupa? Bueno, porque ya centrándonos también en el lenguaje de odio online que se transmite, ¿no? A través, como parte también del ciberacoso, o no, como algo también eh, como un modo de relacionarse, de colegueo, sin una intención tampoco tan dañina, pero sin embargo, la gente que lo recibe, o no todo el mundo participa de ese tipo de lenguaje duro, de lenguaje ofensivo. Se experimentan emociones negativas como la ira, la tristeza, la vergüenza, la disminución de la confianza. También se ha asociado con carecer, claro, de estrategias de afrontamiento para mitigar el daño, porque hay que tener superpoderes como para afrontar todo ese daño. Y también con la intención entonces de buscar vengarse y que a veces esto adopta estas formas que no solamente vemos en Estados Unidos, también en otros países, últimamente en Finlandia, por ejemplo, eh, donde es fácil el acceso a las armas y entonces todos esos episodios de violencia extrema por medio de tiroteos, pues muchas veces, casi siempre, tienen un origen en víctimas de abusos de poder, de maltrato, de acoso, de ciberacoso por parte de compañeros o compañeras. También se ha visto que este lenguaje de odio online, quienes lo reciben, puede en ocasiones estar asociado con procesos de radicalización política. Bien,
Además, ¿por qué nos preocupa? Pues porque existen el derecho de protección frente al abuso, frente a la tortura, el derecho a la educación, el derecho al bienestar físico y psicológico, a la protección de la intimidad, a la participación en la toma de decisiones. Pero no existe el derecho a burlarse de alguien, a insultar a alguien. Ese derecho no existe, solo el que físicamente se puede hacer no da carta de la naturaleza como que hay que garantizar y como que alguien lo puede hacer siempre sin consecuencias. Y cuando vemos todo esto, también vemos que, bueno, que los grupos no son homogéneos, que en todos los grupos, y esto es muy importante para trabajar con los chicos y, y las chicas en casa, pero también, desde luego, sobre todo en el centro escolar, lo que vemos es eso, que hay muchos chicos y chicas, como veíamos en el Defensor del Pueblo, en los dos informes, que no hacen algo malo o que defienden, muy poquitos, y habría que hablar en femenino, muy poquitas salen como valientes a defender a quien está sufriendo el abuso de los demás. Eh, Hay algunos, hay como un 15% que dice que no hace nada, pero que cree que debería hacerlo, que piensa que hace. Y en este sentido también vemos los esfuerzos, ¿no? Que nos dicen que, también son datos de la Comunidad de Madrid, que de gente, de chicos y chicas entre 11 y 18 años, que intentan pasar menos tiempo usando los medios de comunicación social, pero no lo consiguen. Vemos que es un 43%, casi un 44% como media, pero que son muchas más las chicas que hacen esto. No. Mi alfabetización digital deja mucho que desear, como podéis ver, no solo por el principio lo que hemos tardado, sino además porque aquí yo creía que lo había hecho bien y no. Bueno, quería remarcar cómo con determinadas edades es mucho más alto, que se concentran sobre todo en las chicas entre 13 y 18 años. Superan 55% de ellas intentan no usar tanto y esto se veía con los 13 años, un 53%, 10 puntos más que la media, intentan no usar tanto los medios de comunicación social, pero fracasan. ¿Por qué? Porque esto es así. Bueno, pues hay muchas razones de por qué esto ocurre. Eh, Desde el punto de vista de la psicología de la adolescencia, sabemos la importancia del grupo en la calidad de la convivencia y de la ciberconvivencia, ¿no? La función que tiene en la aparición, en el mantenimiento y en la reducción de acciones, desde el empezar a fumar junto con la figura parental masculina sobre todo, eso no lo olvidemos, es un y paréntesis, eh, pero como decimos en la reducción de acciones, o sea, en el crear un movimiento en contra de determinada persona. Claro, el grupo es el aglutinador de identidad en muchos casos, ¿no? Hay normas que no se explicitan, que están por debajo del grupo, pero guían los comportamientos y pueden ser entre esas normas que nos hacen compartir la identidad como grupo, pues un lenguaje duro como manera habitual de dirigirse al otro, como dicen los chicos, pero es que somos amigos, es que es la manera que nos llamamos así todos. Pero quizá a determinadas personas todavía es más duro o más ofensivo, más injurioso. O la indumentaria, o el tipo de memes o de stickers, o los vídeos compartidos. Si resulta que y así nació Facebook, hay que compartir fotos o vídeos y clasificarlas de las compañeras por si nos parecen más o menos guapas, pues eso crea una comunidad en los chicos que hacen eso, que suelen ser muchos o casi todos igual en todo un pueblo. Son datos reales, no hace falta decir el pueblo ni nada. Es decir, saberse en el grupo, saberse que compartes con los otros una identidad de grupo, haciendo lo que los demás esperan de ti, viendo también cómo los demás actúan, es decir, teniendo expectativas también acerca de ellos, de ellas,
es reconfortante, es decir, activa estados emocionales ligados a la recompensa, a lo gratificante, a las áreas cerebrales involucradas en esa activación emocional. Pero no solo aglutina a las personas con una identidad compartida y semejante, también genera diferencias. El grupo puede ser causa de acoso y exclusión. Desde los psicólogos sociales, Dagfel, etcétera, sabemos cómo esto es un modo de excluir al grupo, al grupo diferente, ¿no? Y dice Ellen Helsper, una experta en alfabetización digital y en desigualdad social, es la interseccionalidad de ambos fenómenos. Ella dice, en entornos digitales las subculturas son un fenómeno que está exacerbando la desigualdad, ya que las personas tienden a interactuar más con quienes comparten sus mismos valores y creencias. Entonces, si se disiente del otro, enseguida te van a apartar del grupo. Y bien, pues por eso muchas veces nos dejamos llevar por lo que hace, por lo que piensa, por lo que dice la mayoría. Esto también se habló, ¿no? En la presentación de los bulos, porque queremos estar en el grupo, ni siquiera somos críticos diciendo esto qué fuente es, esto qué hace, qué piensa, qué dice. La mayor parte de los mensajes que me llegan, esto por qué es así, de dónde viene, etcétera. Pero es una falta también de fortaleza moral, el moral character, que se dice en inglés, ¿no? De personalidad, de individualidad y de identidad frente al grupo. El grupo es muy bueno cuando es bueno, cuando no es bueno, el grupo no es bueno. ¿Solo el grupo? No, hay factores individuales, vamos a verlo ahora, y hay un contexto familiar, un contexto escolar, ¿no? Muchas de las preguntas tenían que ver con qué ocurre si en casa no hablamos con ese lenguaje duro que es omnipresente en el grupo de iguales y que manejan tanto en el cole. Y lo contrario, ¿qué pasa si en una familia están acostumbrados a hablar con un lenguaje muy duro, muy desagradable? Y entonces, ¿cómo lo hacemos en el centro escolar para compensar? Bueno, pues ya veremos. Claro, la familia y la escuela son dos contextos de desarrollo muy importantes, pero claro, los iguales también los son. Y entonces la competitividad o la desventaja en las que a determinadas edades pueden situarse eh, los adultos, pues hace que tengamos que estar más alerta y empezar antes para que luego no sea tan difícil actuar. Mm, La comunidad, si estamos en una comunidad en la que se hace eso, yo no sé por qué, ahora en todas las películas se habla de una manera muy, muy contundente, muy dura, no hay frase en la que al menos no haya un taco, palabra malsonante, una burrada. Eh, la gente habla mal, peor antes, pues quizá, pero no todo el mundo habla así. Quizá dominan determinado tipo de películas o determinados usos sociales del lenguaje en las películas. Quiere decir que cuando hay un énfasis y hay un momento de emoción o de exacerbada o de enfado, no estoy hablando de eso, estoy hablando de el lenguaje continuamente malsonante. Bien, eso crea una determinada cultura en la que se minimiza, ¿verdad? Porque se escucha tanto. Y es esto lo que ocurre, ¿no? También contribuye a esta minimización un fenómeno al que todos somos susceptibles en mayor o menor medida, ¿no? Como decía Flavel, el egocentrismo es la enfermedad con la que nos vamos a la tumba y adopta distintas modalidades a lo largo de la vida, pero las distorsiones o sesgos cognitivos en beneficio propio, es decir, para salir de rositas, para exculparme, eh, son los que aquí nos sirven para explicar
por qué se transmiten, por qué se usan todos este tipo de lenguaje visual y- 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 y gráfico y oral tan a menudo, ¿no? Bien, esas distorsiones contribuyen a la minimización de la gravedad de las acciones y además también podemos ver que se caracterizan por el egocentrismo, porque lo que se quiere es, por eso se suelen llamar self-serving, o sea, son en beneficio propio, es para tú salir de rositas, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, pues reetiquetar, o sea, darle una vuelta a lo que está ocurriendo. Era de broma. Puede que al principio algo sea de broma, pero si tú lo repites, viendo que tiene unas consecuencias que no le gustan al otro, y lo repites, ya no es de broma y ya no es inconsciente y ya no es inintencional. Pero escuchamos esto, bueno, es solo un sticker o un meme. No, si somos amigos, por eso le llamo cabrón. No, si no pasa nada. Esto es reetiquetar algo que no es así y que distorsionamos para como un, eh, como un error de pensamiento para autoengañarnos, ¿no? Todos lo hacen. La exposición, es decir, el ver que todos lo hacen o el ver que un determinado contenido o información lo ves y lo ves y lo ves continuamente, contribuye, por supuesto, a la normalización, a la naturalización. Está muy estudiado sobre los efectos de ya en la televisión hace décadas, sobre los efectos, ¿no?, de programas violentos, películas violentas en los niños y adolescentes, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algo que está mucho más a la mano de las criaturas en desarrollo, que son vídeos de agresiones, sexo explícito, etcétera. El verlo, el difundirlo, pues, contribuye, claro, a que se minimice, a que se normalice. Y además también a que se diluya la culpa si yo también lo hago, ¿no? Esta difusión de la responsabilidad que se encuentra, por supuesto, también cuando se ha estudiado el fenómeno del acoso y del ciberacoso, la vemos, ¿no? Cuando el lenguaje duro, pues todos lo hacen, o cuando difunde una imagen no consentida. No necesariamente de algo íntimo, incluso una imagen que yo no te he dado a ti, pero yo no te he dicho que la transmita. Luego el sesgo de confirmación, ¿no? Del que hablaba también a la hora de hablar de los bulos Manu Tapia, y que contribuyen mucho a los estereotipos. Si yo tengo una idea, aunque sea errónea, eh, pero la tengo bien asentada como un cliché, y encuentro un caso, un ejemplo de esa idea, voy a repetir la idea. Ah, ¿ves? No se ha enfrentado. Es lo que yo pensaba. Es un cobarde porque no se enfrenta a quienes le hacen, quienes están haciendo pasar mal rato. O ella misma me ha enviado las fotos que yo he difundido. Como ella me lo ha enviado, pues es que ella está de acuerdo en que yo tenga eso y yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, sí, pero no te ha dicho que lo mandes a otros. En fin, estos son sesgos de confirmación que, bueno, que me confirman, que me hacen exculparme indebidamente. Todo ello lleva al desentendimiento moral, a la falta de empatía. No la falta de empatía cognitiva. Quienes hacen todo esto saben que esto tiene una consecuencia en la otra persona, saben que a ellos no les gustaría. Es una falta de empatía emocional, no se conmueven, les resbala. Entonces esto hay que trabajarlo, efectivamente. Uy, perdón, me he ido, pero bien. Y además, otra consecuencia es el reforzamiento de ese desequilibrio entre lo que deseo y lo que controlo. Todo esto me confirma, todas estas distorsiones, que lo que deseo no está tan mal y que no tengo por qué controlarlo, no tengo que autocontrolarme, autocontenerme. Bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, se podrían hacer muchas cosas y otras son más complicadas, pero los principios que tienen que guiar lo que se haga, no es cuestión de dar recetas, sino de
ponerse a pensar juntos y ver en cada caso qué es lo que conviene hacer, pero siempre con estos, digamos, principios. Primero, la cultura del centro o del hogar tiene que estar presidida por una ética de cuidado mutuo. Este mensaje, nos cuidamos mutuamente, yo te cuido y por eso me preocupa tal, y tú me cuidas, también tienes que preocuparte, también me tienes que enseñar o también me tienes que mm, eh, cuidar en definitiva. Debe presidir lo que ocurre en la casa, pero también lo que ocurre en el centro. Tiene que haber un enfoque educativo más que clínico, que también a veces es necesaria, llegadas las cosas a determinado punto. Tiene que haber un enfoque educativo también más que judicial, que también es el mal, al que hay que llegar en determinados casos. Como hemos dicho, el Código Penal recoge algunas de las acciones que a veces nuestros menores están dispuestos a hacer o hacen de hecho. Tiene que ser preventivo, no solo remedial. Tiene que haber sanciones, si tiene que ser remedial, las sanciones tienen que ser motivadas y por tanto educativas, reparadoras del daño, más que reacciones punitivas, castigos sin más. El grupo tiene que ser protagonista del cambio. Son los iguales, los interlocutores a los que prefieren ir cuando alguien tiene un problema en estas edades, un conflicto o lo pasa mal en casa o lo que sea. Entonces, el grupo de iguales tiene que ser también artífice de la solución, tiene que ser parte activa. La sociedad es diversa, la escuela también, los grupos de chavales y chavalas también. La diversidad tiene que estar presente. Es así la sociedad, la humanidad desde el principio es diversa. El centro escolar y las familias tienen que ir de la mano. Esto contesta, ¿no?, algunas de las preguntas. Es lo deseable por necesidad y por eficacia. No siempre igual se consigue. Bien, pues si no se consigue, si eso no tiene que llevar a decir, bueno, pues entonces no sirve de nada y yo no lo hago. Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo como un reto mayor, habrá que hacerlo como mm, para lo que en definitiva también estamos, diría, preparados. Ojalá, creo que el profesorado necesita herramientas, necesita una formación para sentirse más fuertes en la gestión de conflictos y en la intervención educativa. Eh, y cuando hablamos de centro escolar y familias de la mano, hay que tener en cuenta que hay que atender a la desigualdad que existe entre familias, entre centros, en definitiva, entre los estudiantes. Y tener en cuenta que hay algunas poblaciones que necesitan más porque vienen de situaciones en que va a ser más difícil esta alfabetización positiva, conjunta de familia y escuelas. Y este es el último punto. Entonces, la alfabetización digital, como señala también la profesora Helsner, es más que el manejo de los dispositivos, es más que las aplicaciones, que los programas, como nos vendían, ¿no? Las empresas que querían introducir muy rápido las tablets en los centros escolares. Era importantísima la alfabetización digital, pero es que la alfabetización en el manejo del dispositivo te lleva un par de horas en cualquier niño, niña y adolescente, ¿verdad? Es otra cosa la alfabetización digital que lleva más tiempo. Y en esto también hay que mirar de una manera cuidada a la desigualdad que existe, porque, como decíamos, hay algunas poblaciones, hay algunas comunidades en las que esto requiere más tiempo, porque parten de una situación previa más vulnerable, más en desventaja.
Y volviendo a una estrategia que ha demostrado su eficacia en distintos ámbitos, pero también en el ámbito de la alfabetización digital segura, respetuosa y saludable. Es el papel de los iguales como protagonistas en este proceso de alfabetización digital positiva, lo que llamamos los cibermentores. Los cibermentores, el primer ejemplo, por lo menos en España, fue el programa desarrollado en colaboración por Pantallas Amigas y Sonia Acero, orientadora de un centro en el País Vasco, y lo llamaron programa Cibermanagers. Ahí, en ese caso, eran adolescentes de tercero de la ESO que enseñaban el uso seguro, responsable y saludable de Internet y la prevención de riesgos asociados a compañeros más jóvenes y a las madres y padres de su propio centro, vamos, de sus propios cursos y de los compañeros más jóvenes. ¿Qué principios educativos están detrás de esto? Bueno, la educación como instrumento para construir una sociedad digital más inclusiva, más conectada entre generaciones, más segura y respetuosa en el uso digital. Se trata además de un itinerario educativo que no es aséptico, que está trabajando con las relaciones entre los iguales, entre los estudiantes y además de generaciones distintas. Es algo que motiva, no es algo en la teoría, es práctico. Por tanto, esto sintoniza muy bien con los intereses de los jóvenes. Entonces, se trata eso, de educar para y desde la vida y por la vida de los jóvenes y los niños y niñas. En clave, además, de binomio, como dicen ellos, familia-escuela. Esto es un reto, esto siempre es difícil, más en este campo y más cuando empezaron ellos, hace ya pues 12 años, en los que, claro, los adultos todavía estábamos más inseguros en el uso de los dispositivos tecnológicos de comunicación e información. Y luego refleja también el papel verdadero de la escuela como motor de este tipo de aprendizajes. Por tanto, también ellos lo plantean como aprendizaje-servicio, están dando un servicio a la comunidad en la que está inserto el centro educativo. En esta misma línea nosotros hemos desarrollado, y otros también, por ejemplo, Luengo ha desarrollado también el proyecto de cibermentores y nosotros también lo llamamos cibermanagers, en el que los chicos mayores, en nuestro caso de cuarto de la ESO, enseñaban el uso seguro y responsable de Internet a compañeros, a sus compañeros de instituto de primero de la ESO, pero también a niños y niñas de un colegio de primaria, los de quinto y sexto de primaria, y también a sus familias. Hay un proceso de capacitación, de formación de ellos para llevar a cabo esto y ellos luego, pues, bueno, veis aquí la secuencia, se hace un análisis de necesidades cómo usan los dispositivos, qué programas, qué redes, etcétera. Luego se forman los adolescentes y ellos, de manera autónoma, preparan las sesiones para formar a los niños. Se evalúa después. Bien, esto pues aquí podéis ver escenas de distintos en un grupo y luego cada uno de los adolescentes tenía de manera práctica para aplicar lo que habían visto en el gran grupo, pues a grupos pequeños, a veces con algún profesor también mirando y aprendiendo. Y bueno, ¿por qué este tipo de programas son en realidad un ejemplo de los programas de ayuda entre iguales? No solo es un aprendizaje-servicio, sino también es un ejemplo de sistema de ayuda entre iguales. Bueno, porque cumplen con el derecho a la participación y toma de decisiones de la Convención de Derechos de Niños y Adolescentes como agentes de bienestar en la comunidad educativa. Porque además sabemos que el grupo, los compañeros, los iguales son los interlocutores preferidos. Por tanto, sintoniza con esta idea el que ellos también colaboren en la solución y en la formación, en la prevención de un uso indebido de Internet.
Y por último, nos muestra el potencial, ¿no? Nos confirma el potencial de las generaciones intermedias para educar, para inspirar a los niños y niñas y adolescentes, como señalaba el gran psicólogo general del desarrollo e incluso del derecho, que fue Jerry Brunner. Bien, todo esto nos lleva también a ver, bueno, que son muchas de las preguntas que se hacen también. eh, ¿Cuáles son los consejos para madres y padres? Bueno, no sé si tenemos tiempo. Esto va a quedar también, ¿no? Para consultar, creo, ¿no, Elena? Pero no sé si puedo seguir, si la Sí, gente sí, sí, que sí, esperaba que sí. fuera hasta las 7 No, todavía pero sigue sigue ahí. porque eso es, Vale. sigue. Bueno, esto está tomado precisamente del grupo que desarrolló los cibermanagers, porque estuvieron en nuestra universidad formando en el máster y formándonos a nosotros para antes de hacer el proyecto de cibermentores. Bien, bueno, pues ellos lo señalan, ¿no? El marco digital es un espacio nuevo y necesario de convivencia familiar. Esto probablemente tiene mucho que ver con lo que ya se ha visto en la sesión con Miguel Hierro. Eh, por si algunas personas no lo han podido ver, creo que se puede consultar la presentación, pero bueno, igual nos repetimos porque son ideas pues compartidas. No hay que proteger al alumnado de Internet, sino de las personas que están detrás de Internet y cuyas intenciones son perjudiciales, por desgracia, incluidos a veces los compañeros, no todos. Habría que pensar que el control parental más eficaz es la educación, no estar espiando ahí detrás, sino hablar, compartir con los chicos, con las chicas, lo que están aprendiendo con Internet, tanto en el centro como en su cuarto cuando están. eh, Consensuar también el uso de la tecnología con ellos mediante el diálogo, perdón. No hay que hacer de los niños y jóvenes personas que carezcan de competencia informática, no hay que hacer que prescindan. Hay ahora un movimiento, y conozco a muchas personas, ¿no? Que están defendiendo que el uso de los dispositivos, el uso del móvil sea a partir de los 16. Bueno, si es en el centro escolar, perfecto. Eh, pero quizá eso, una tolerancia cero es quizá complicado porque es muy poderosa entre dárselo con la comunión, parece que es el regalo preferido, más frecuente ahora en las primeras comuniones, es decir, que quizá con 8, 9, 10 años ya los niños están disponiendo de un móvil. Frente a eso, que es una auténtica barbaridad, y creo que somos el país que va a la cabeza en esta edad tan baja de proporcionarles, de proveerles de móvil, y hacerlo a los 16 quizá quizá es una diferencia grande. Pero bueno, pues quizá a los 14 y con estas determinadas precauciones, o utilizar, claro, medios digitales en el centro, pues regulado, supervisado, pues también eso ayuda a ese buen uso. Bien. Luego hay que enseñarles también a comportarse en la red de forma ética. Pantallas amigas, esta plataforma formativa llena de recursos para el profesorado, para las familias, para los propios chicos y chicas, inventaron esto de la netiqueta. Es decir, igual que hablamos de la etiqueta en la mesa, la etiqueta, los buenos modales, la deferencia con el otro. eh, el tener detalles que nos gusta recibir también y que también nos gusta dar si tenemos una actitud prosocial, pues debería trasladarse también a la red. Bien,
también tenemos nosotros como educadores y como padres debemos protegerlos y también ser modelos a la vez de uso de estos dispositivos y de los recursos que estos dispositivos nos dan. Bueno, tenemos que hacer pues, cosas como actualizar nuestros sistemas antivirus para la protección, racionalizar el uso de tecnología en casa a tiempos y a espacios concretos. Se ha hablado mucho, algunos han preguntado sobre si, creo que esto lo ha hablado Miguel Hierro, quiero recordar, pero bueno, podemos volver a incidir en ello, ¿no? Un tiempo de duración limitado y un espacio, sobre todo con los pequeños, cuando cuando les dejemos usar incluso el ordenador, tiene que ser en un espacio común, que pueda estar, nos puedan consultar, que podamos nosotros mismos también igual al lado enseñarles algo que hemos encontrado que les puede interesar. Es decir, dando ejemplo con nuestras actitudes, ¿no? Buscar lugares comunes y abiertos para el uso, eso, lo que decíamos, ordenar en el salón o en el ordenador en el salón o en el comedor o incluso en la cocina, utilizar el sentido común a la hora de plantear las compras, el uso de tecnologías, es necesario comprarlo, es necesario tener tablet, es necesario, en fin, y esta tablet además, en fin, todo eso. Favorecer el diálogo abierto desde el principio para evitar silencios, para evitar miedos. Esta idea de que no yo, que encontramos, ¿no? Cuando nos llegan familias o cuando nos llegan chicos, chicas que están sufriendo pues ciberacoso, no lo digo porque entonces me quitan el móvil o me quitan el ordenador o me quitan. Entonces, esto no puede ser, tiene que haber un diálogo abierto y que nos vean que estamos acompañando, que estamos con ellos, sin fiscalizar. Por tanto, que no tengan miedo de decirlo y entre todos ver cómo se puede resolver. Cuando existe además un sistema de ayuda entre iguales, no ya solo de cibermentores, que también, si están en tu centro, pero un sistema de ayuda entre iguales donde puedo ir a compartir este miedo o esto que me está pasando, eso es muy potente, porque estos chicos que están formados y chicas que están preparados para escuchar, para buscar soluciones conjuntamente con las personas que acuden a ellos, pues es algo que los chicos y chicas agradecen, les hace sentirse menos impotentes, más acompañados, aliviar su malestar. Bien, y la idea esa de compartir tiempos, contenidos, dudas, curiosidades, peligros en la red con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Con los que son más pequeños, pero también con los mayores, pues por supuesto los datos personales que se publican, los contenidos audiovisuales y gráficos. Eh, no solo con el móvil, que es preferible que no tengan, sino también si tienen que hacer trabajos en Internet con otros compañeros y demás. No aceptar nunca, ni agregar como contacto a desconocidos. Nunca. Saber que siempre nos pueden mentir. Saber que hay mucha gente que tiene intenciones muy dañinas. Ojo, con la webcam no sirve para ver, sino para que te vean. Luego, evitar el envío de imágenes o vídeos a usuarios en los que no se confía. Ni aceptar ni agregar a desconocidos, ni tampoco enviarles nada a estas personas. Bien, en caso de que algo sea negativo, se vaya de las manos, bueno, comunicarlo, decirlo, exponerlo a quien se considere. El profesorado, por supuesto, pero el centro también para que active protocolo. Y, en último caso, claro, también a la policía. Bueno, lo del centro para que active el protocolo según qué y según dónde, lo siento, pero hay comunidades y comunidades y hay algunos protocolos mejores que otros. Bien, hay que confiar y hay que pedir la colaboración de los hijos o del alumnado, los más mayores. La idea de los cibermentores es muy potente, porque lo que hemos visto, porque los niños y niñas agradecen mucho que las personas que tienen, pues igual, 2 o 5 o 8 años, los ven más jóvenes que sus padres y madres, eh, se ven más cercanos, quieren ser como ellos. Ocurre con las generaciones presentes que la adolescencia casi empieza un poco antes, porque los niños ya ven
películas de gente con superpoderes determinadas. O sea, tienen excepto que duermen hasta muy tarde con sus padres y madres, hay una, esto se daría para otra charla, pero luego desde muy pronto están expuestos a violencia, lúdica, que se minimiza. eh, y enseguida están queriendo ser como los mayores. Pero sea que tengan 2, 6, 8 años, que sean adolescentes de 12 o 13, si alguien de 16 años, de 15 a 16 o de 20 acude y me dedica un tiempo, que son mis hermanos mayores o los amigos de mis hermanos o de mis hermanas, esto es muy potente porque les gratifica, y se ven más cercanos a ellos, etcétera. Además, ellos pueden ser muy buenos maestros y maestras. Lo hacen con mayor soltura, con más formación, sobre todo en el tema del que estamos hablando, pero en general. Por eso, pues los monitores de campamentos o de las colonias, pues suelen ser gente joven y establecen relaciones a veces negativas, y hay que estar atentos, pero en general son muy positivas y pueden ser duraderas en el tiempo. Bien, el programa Cibermanager o de los cibermentores, pues son ejemplos de esto también, pero también pues los tutores en la escuela son un ejemplo de esto. Bien, los tutores me refiero a compañeros tutores, académicos. Como en cualquier reto educativo, la familia y la escuela tienen que ir de la mano, lo hemos dicho antes, pero los chicos y chicas y los niños, niñas, tienen que ver que hay una consonancia cognitiva, un acuerdo en las propuestas, salvo casos puntuales, porque puede haber desacuerdos en muchos aspectos, pero que en general, en lo esencial, que es el beneficio de ellos, su progreso como personas, como ciudadanos que ya son, no son ciudadanos del futuro, ya habitan la ciudad, ya son ciudadanos, ya tienen derechos recogidos por la Convención. Entonces, si hay una sintonía en esto que sería lo esencial, el acompañamiento su proceso de descubrimiento del mundo, el mundo en todos sus ámbitos, pues esto producirá un desarrollo mejor de esas personas. Y desde luego esto también ocurre con la realidad, con el mundo digital. Bien, esto sería un poco este catálogo de consejos a madres y padres, pero además, bueno, pues hay muchos recursos que ellos mismos también dan. Desde luego, Pantallas Amigas recoge todo esto y más. Este es la portada de la plataforma de Pantallas Amigas, que hace poco ha celebrado los 20 años, y hubo un encuentro muy interesante dirigido sobre todo a centros educativos y familias, en el que participó precisamente esta experta, Ellen Helsner, y continuamente están haciendo jornadas y hay cantidad de recursos que podéis, bueno, curiosear. Probablemente muchos y muchas de vosotros conocéis esta plataforma y a Jorge Flores, que es su director y es muy activo, está participando siempre y dejándose caer en todas las cosas que tienen que ver con la alfabetización digital eh, positiva. Por ejemplo, esto tienen también entre sus recursos 10 pasos para la tolerancia en Internet contra los discursos de odio, por el respeto y la diversidad. Y bueno, pues como un ejemplo, he hecho unas capturas es un vídeo, pero en el que, bueno, pues se van a hacer una foto, un selfie, se puede decir ya, pero se excluye a alguien, cosa que no gusta a una componente del grupo, que va a hacerse a su vez un selfie de los dos y luego va con él y le hace volver al grupo. Bueno, pues son unos valientes, ¿no? Como son valientes todos los que hacen cosas cuando
te ves excluido, ¿verdad? Y sigues ahí. Eso es muy, muy importante y hay que también eh, muchas de las actividades que se pueden hacer con los chicos y chicas a partir de todas estos recursos, estos vídeos, estas historias, es tutorías en las que se reflexione sobre la empatía, sobre lo que es ser cobarde, ser valiente, sobre lo que se puede y no se puede hacer, a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Y en último término, pues ya hay estrategias incluso más contundentes como aquella que existía de la clase dividida o otras parecidas para que hay personas a las que les cuesta, como decíamos, la empatía de conmoverse y si no les pasa a ellos, pues no se conmueven con lo que ocurre a los demás. Bien, además de, bueno, dirigido también a los centros, tienen también un videojuego que incluye pues el videojuego, la guía, un concurso, pero bueno, hay que dedicarle tiempo porque tienen tantas cosas, también tienen las entrevistas a expertos y a gente que aporta muchas visiones interesantes. Y bueno, otra que ya tiene muchos años y es muy activa también es el movimiento el No Hate Speech, movimiento contra el habla de odio, lenguaje de odio, que depende del Consejo de Europa, del Departamento de Juventud y que tiene sus colaboradores, sus correspondientes en cada país. En España es el Instituto Nacional de la Juventud, Instituto de la Juventud de España, creo que es el término de la institución, que tiene también muchos recursos y muchos informes y que bueno, depende del Ministerio de Asuntos Sociales, como todos sabemos. Bien, para acabar, puedo también, si alguien quiere hacer preguntas por el chat, pues en la medida en que pueda, intentaré responderlas. Pero para acabar, quería precisamente recordar lo que decía Ellen Helsper en una de las entrevistas que tiene, o no sé si era en su participación en la jornada de aniversario de Pantallas Amigas. Bien, ella dice, el mundo digital ofrece nuevas plataformas para expresarse, pero también trae nuevos riesgos, como la amplificación de las voces más fuertes. A menudo las personas de grupos históricamente marginados tienen más obstáculos para ser escuchadas, incluso en el entorno digital. Es decir, habla de otro tipo de desigualdad, ¿no? Que lo vemos, ¿no? En la política también. Hay mucha preocupación sobre cómo la polarización y los discursos extremos ganan terreno en Internet, pero también es cierto que existen espacios digitales que permiten interacciones constructivas. El reto es rescatar esos espacios y promoverlos. La democracia digital debería enfocarse en el diálogo respetuoso y constructivo y no dejar que los espacios digitales se vean dominados solo por discursos polarizados. Esto, ¿cómo se puede trasladar? Es por acabar con una idea un poco positiva, ¿no? Es cierto que nos abruman y nos sorprenden, nos empatan incluso determinados mensajes de odio, determinados faltos totalmente de empatía, coincidentes con acciones que vemos, ¿no? En la macro sociedad, en el mundo. Pero la democracia digital implica que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos e hijas, que se puede tener un papel activo contrarrestando esto, de modo constructivo, de modo respetuoso, aunque den ganas de contestar de una manera similar, también violenta, también airada, se puede contestar, se puede intervenir, se pueden enviar memes, se pueden enviar pegatinas, se pueden enviar informaciones veraces, se puede apelar a la realidad menos escuchada, a la realidad más marginada, a los más vulnerables y que Internet sea también un espacio, una autopista también para, bueno, un mundo mejor. No podemos cambiarlo, pero podemos hacer algo y sobre todo ver que esto también es posible, que esto también lo pueden hacer. ¿Mm?
pero bueno, pues no sé si es acabar con de una manera positiva o al revés, me he metido en un lío. Pero muchas gracias por la oportunidad y, y bueno, espero que haya servido de un poquito, porque bueno, tampoco yo soy una experta, súper experta en este tema que es tan complejo y que es tan difícil.